Hola, yo soy Natalia Cabrera Parada y esto es Aquí América, el magazine de France 24 en el que revisamos en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. A un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en una carrera llena de sobresaltos, el huracán Helene y la escalada en Medio Oriente marcan el sprint final de los candidatos. Por primera vez en su historia, una mujer llega a la presidencia de México, un hito en el país más peligroso para nosotras en América Latina, según la ONU. Los argentinos salieron en masa a protestar en contra de los recortes del presidente de extrema derecha, Javier Milei, a la educación universitaria. 1 millón de personas en todo el país y la mitad en la ciudad de Buenos Aires. Y como cada semana empezamos actualizando las noticias del camino a la Casa Blanca, una vía llena de obstáculos que por si no están al tanto de la contienda, se los recuerdo. La renuncia de Joe Biden a la candidatura demócrata y el ascenso de Kamala Harris, los 2 atentados contra Donald Trump y sus procesos judiciales. Un camino en el que creíamos que quedaba poco espacio para la sorpresa de octubre, que es un hecho que tradicionalmente rompe el empate en las encuestas y o da un giro a la campaña. En 2008 fue la crisis financiera que llevó a la victoria a Barack Obama y en 2016 la investigación del FBI a Hillary Clinton por el uso de su correo personal para asuntos clasificados cuando era secretaria de Estado, que consolidó al entonces magnate inmobiliario sin experiencia política Donald Trump. Además de todo lo que ya ha sucedido este mes, se siguen acumulando las sorpresas en la escalada en Medio Oriente y el huracán Helene, cuyo impacto en algunos estados ya es peor que el del huracán Katrina en 2005. El presidente Joe Biden se ha apresurado a recorrer las zonas afectadas y a movilizar la ayuda federal para evitar que el hecho tenga impacto negativo en la candidatura de Harris. Entre los estados afectados hay algunos de los que están en disputa en esta contienda, en donde se decidirá la elección: Georgia y Carolina del Norte. También dejó estragos en Alabama, Florida, Kentucky, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental. No tengo que decir que el huracán Helene ha sido una tormenta de proporciones históricas. El daño está siendo atendido, pero hay muchas personas que no han sido contabilizadas. Así que estoy aquí para decir que Estados Unidos, la nación, los apoya, la nación los respalda. No vamos a irnos hasta que estén de nuevo de pie completamente. La candidata demócrata viajó al estado crucial de Georgia, que otorga 16 votos electorales. Allí se reunió con los damnificados y en su rol de vicepresidenta anunció ayudas federales. El alivio federal y la asistencia que proveemos incluye a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, otorgando $750 para quienes necesiten satisfacer necesidades inmediatas como comida, leche de fórmula y similares. Y pueden aplicar ahora cualquier persona que esté viendo esto y haya sido afectada. Ahora hablemos de Trump. Por supuesto, el republicano también aprovechó el hecho para hacer campaña y atacó la respuesta de la Casa Blanca durante una visita a este mismo estado. El gobernador de Georgia está haciendo un muy buen trabajo. Está teniendo problemas para que el presidente le conteste el teléfono, supongo. Ellos no están respondiendo mucho. El gobierno federal no está respondiendo, pero están teniendo problemas para que el presidente conteste el teléfono. Él no va a participar. Entonces, por supuesto, la vicepresidenta, ella está en alguna parte haciendo campaña, pidiendo dinero, así que deberían estar enfocados aquí. En tanto, 2 cosas más marcaron la semana del expresidente. Por un lado, el fiscal especial Jack Smith entregó un nuevo documento con el que busca demostrar que Trump actuó como candidato y no como presidente para intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en las que perdió frente a Joe Biden. Entre las nuevas revelaciones se encuentra el testimonio de un empleado de la Casa Blanca que afirma que lo escuchó decir que no importaba si perdió o ganó, que había que pelear como demonio. El fiscal busca probar que Trump actuó como ciudadano luego de que la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, emitiera un fallo en el que señalaba que gozaba de inmunidad en actos oficiales. Y por otro, su esposa Melania Trump publica su libro autobiográfico. En él salió a la defensa de los derechos reproductivos. Es muy poco común que la ex primera dama se pronuncie en público para expresar sus opiniones políticas. Este es un intento más de los republicanos de moderar su postura respecto a los derechos reproductivos, que fue evidente esta semana también durante el debate de vicepresidentes.
J.D. Vance, quien fue viral en redes sociales por criticar a las mujeres que deciden no tener hijos, reconoció que su partido debe volver a ganar la confianza de las estadounidenses. Tenemos una prohibición del aborto por nacimiento parcial en este país. No creo que nadie esté tratando de deshacerse, o espero que no, aunque sé que los demócratas adoptaron una postura muy radical a favor del aborto. Y otro de los temas discutidos fue la migración, que generó tensiones a pesar del ambiente general de cordialidad en el debate. Vance intentó atacar la política migratoria de la actual administración y Walz salió a su defensa. Mira, hemos solucionado este problema con un proyecto de ley que es necesario. Pero el problema es que esto es lo que pasa cuando no quieres resolverlo. Lo demonizas y lo vimos, senador Vance. Y me sorprende hablar de eso y decir, voy a crear historias para llamar la atención sobre esto. Eso vilipendió a una gran cantidad de personas que estaban aquí legalmente en la comunidad de Springfield. El gobernador republicano dijo, no es verdad, no lo hacen, hay consecuencias por esto. Cambiamos de tema. Claudia Sheinbaum se posesionó como la presidenta de México y por primera vez en la historia de la nación norteamericana, una mujer ocupa el cargo más importante en un país donde, según la organización Save the Children, se cometieron 745 asesinatos de niñas y hay más de 5.000 desaparecidas entre 2015 y 2023. Veamos el informe de Martín Bustamante. Una juramentación y un instante que quedará en la historia de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en asumir el cargo de presidenta en el país azteca. Este hecho fue el más destacado en su primer discurso de Estado ante el Congreso de la Nación. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. La flamante mandataria también resaltó la continuidad con respecto a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió su sexenio con niveles de aprobación que superan el 60%. Una de las incógnitas que se abre es cuál será la propia impronta de la jefa de Estado para los próximos 6 años. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum decidió mantener una de las principales armas de comunicación del expresidente, las mañaneras. Durante su alocución, la líder mexicana también se dedicó a intentar cerrar algunas incógnitas que deja al final del gobierno de Morena. La primera de ellas se refiere a la reforma judicial en un intento por calmar a los inversores. Estoy segura que en unos años todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Para responder a las críticas de la oposición y de los funcionarios judiciales, argumentó que la ley recientemente aprobada garantiza mayor autonomía para jueces y magistrados. La violencia, el crimen organizado que azota al país, constituye uno de los principales desafíos para la próxima administración, cuestión a la cual Sheinbaum se refirió para defender a la reciente ley aprobada por el Senado que traspasa a la Guardia Nacional a la órbita del Ejército. Inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado. De los Altos de Chiapas. La ceremonia que consagró a la primera presidenta de México culminó con un festejo multitudinario en el Zócalo, el tradicional espacio público de reunión que se encuentra frente al Palacio Nacional. Vamos ahora a Argentina, donde una multitud salió a las calles en defensa de la universidad pública, luego de que el presidente Javier Milei vetara una ley que garantizaba mayor financiación a la educación superior. Martín Bustamante nos trae el informe. De las aulas a las calles argentinas por un solo reclamo: más presupuesto para la universidad pública y gratuita. 1 millón de personas se movilizaron en todo el país. 500.000 de ellas lo hicieron en la capital federal. Estudiantes, docentes y autoridades de las instituciones educativas rechazaron el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Parlamento argentino el 13 de septiembre.
y una forma de ascender, una forma de poder cultivarse, de superarse uno mismo. Es el futuro, tengo hijos, también marcho por ellos. Lo más, educación como esta no van a encontrar. La normativa establece una actualización de las fuentes de ingreso de acuerdo a la inflación. Los diputados y senadores afirman que esto es indispensable para poder afrontar los gastos mínimos de funcionamiento de las universidades. Desde la Casa Rosada, cuestionaron las marchas y ratificaron el veto a la ley por considerarla irresponsable. La oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal. Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025. La valoración de las universidades por parte de la sociedad argentina es positiva en su abrumadora mayoría, al calificarla como un derecho que permite la movilidad social. Desde el inicio de su mandato, el ultraderechista Javier Milei aplicó un plan de ajuste fiscal que implicó un recorte al poder adquisitivo de las pensiones, la obra pública y otras esferas del Estado. Al mismo tiempo recortó la recaudación que proviene de los impuestos a las grandes propiedades. El reclamo de la comunidad universitaria constituye uno de los hechos que más afectó su popularidad. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América, mi última emisión. De ahora en adelante los estará acompañando mi compañero Martín Bustamante y yo estaré reportando desde Washington para France 24 en español. Por favor, envíenme sus comentarios a @soy Natalia Cabrera Parada. Sigan en sintonía.